Saludos y bienvenidos todos a una historia más de tu canal. Si estás aquí es porque eres un amante a lo paranormal y cosas de terror, como personas como yo. No me queda más que darte la bienvenida y seguir con el relato de esta noche. La historia que estoy por contar se remonta desde hace tiempo atrás. Existe una casa antigua en una de las comunidades más alejadas. De esa casa se decía que sucedía sucesos fuera de lo común ahí. Muebles, sillas y otros objetos se movían por sí solas. Además de estos ruidos, se decía que se podía escuchar pasos, voces de varias personas ahí. Ese era el día y la noche de aquella casa. Decían que en ella vivía una anciana con su hija, también ya una mujer mayor. Ellas decían que esa casa había sido de su familia por toda la vida y que por eso nunca se irían de ahí. Pero también querían que todo acabara, ya que esos sucesos las atormentaban. Soy una persona que busca historias, no de lo paranormal, claro. Mi revista quería un artículo de aquella casa, ya que en la comunidad se hablaba bastante de esto. Decidí realizar una visita en las horas de la tarde. Yo esperaba que las dos mujeres que decían que vivían ahí estaran esa tarde, pues a esta hora era donde empezaban a ocurrir estos acontecimientos. Antes del mediodía eran esporádicos, por no decir que ninguno. Eran las 3 de la tarde cuando llegué al lugar, una casa en verdad muy antigua. Se notaba que en su época fue de las mejores, aunque deteriorada, un poco descuidada, seguía teniendo ese aire de una linda casa. Por suerte, o no, las personas que vivían ahí se encontraban esa tarde. Me invitaron a un café y empezamos a charlar de todo un poco. Debo confesar que no tenía ni la más mínima idea de cómo escribir la historia. Después de 3 cafés y una charla de verdad muy amena, escuché correr y reír a un niño. Me asombré. Les dije que no sabía que ahí había pequeños. Me quedé frío cuando los pasos y las risas pasaron a un lado mío, pero ahí no había nadie. Nadie estaba cerca de mí. No lo podía creer. No podía creer lo que oía, pero lo escuchaba muy claro, pero no veía a nadie. Escuché a un niño que decía, «Abuela». La voz se perdió entre uno de los pasillos de la casa. Eso me dejó más que sorprendido. No podía dar crédito a lo ocurrido, pero las dos mujeres no se sorprendieron. Me dijeron que esos eran los sucesos que hacían tan popular a esa casa. Eran casi las 6 de la tarde cuando todo se hizo real. Vi cómo se movían sillas de acá para allá, conversaciones de varias personas, pero a nadie se podía ver ahí. Empecé a sentir miedo. También a ella se notaba el susto. Al parecer, se divertían de ver mi terror. Me despedí deprisa de ahí. Quedé con las dos mujeres que al día siguiente volvería en la noche. Era mucho más los sucesos paranormales en la oscuridad. Al día siguiente llegué como a las 8 de la noche. Antes de entrar, me encontré con una joven con rasgos muy similares a las mujeres que vivían ahí. Debe ser una familiar, pensé. Yo no quise preguntarle. Ella me saludó con cordialidad. Me preguntó que a qué venía. Le conté lo de la historia. Su semblante amable cambió. Me dijo que era mejor dejarlos en paz. Ellos no le hacían daño a nadie mientras no los moleste. En ese momento no entendí nada. Antes de irse, me dijo, si los molestan, quién sabe, puedan hacerle daño a alguien. Yo le iba a contestar algo, pero ella me tendió la mano en señal de despedida. Cuando tomé su mano, sentí una mano demasiado fría, algo inusual, ya que estábamos en pleno verano.
Ella se fue sin decir nada más. No sé por qué me sentí aterrado, pero decidí seguir adelante. Cuando entré a la casa, todo estaba en silencio, ni objetos moviéndose solos, ni voces, nada. Una casa muy normal. Pasó un buen rato, pero nada ocurría. Las mujeres me ofrecieron un café y me enseñaron un álbum de fotos. La primera fotografía que vi me llamó mucho la atención. La foto era de la mujer que me encontré en la entrada. Le comenté a la señora que ella me había encontrado en la entrada. También le comenté lo que me dijo. Ellas me miraron con asombro. La respuesta que me dio una de ellas me dejó aún más asombrado y aterrado a la vez. Una de ellas me dijo que ella murió hace mucho tiempo. Era la madre de una y abuela de la otra. Dejé caer el álbum con temor. Las dos se pusieron de pie. Me dijeron que tenía que salir de la casa. También me dijeron que nunca más volviera. Si ella no está de acuerdo, es mejor evitar problemas, me dijo la más mayor mientras salía de ahí. Me fui sin saber qué decir y mucho menos qué ocurría ahí. A lo lejos volví la mirada y las vi paradas ahí, mirándome, como asegurándose que me marchara de ahí. Eso no fue lo que me causó temor. Lo que me puso el corazón a mil fue ver a una tercera persona con ellas. La mujer con la que hablé al llegar estaba ahí. No escribí ninguna historia sobre esa casa. No tengo suficiente información para eso. Es más, ni siquiera quise saber más de esa casa. Una tarde me llegó un comentario. Ya van 2 personas que me dicen que en esa casa ya no vive nadie desde hace mucho tiempo atrás. ¿Acaso las 2 mujeres también eran fantasmas? Esos pensamientos me tienen muy intrigado, pero no lo suficiente para volver ahí. Muchas gracias por escucharme. Hemos llegado hasta el final de un capítulo más de Relatos de Noches Oscuras. Me despido dejándoles saber que es un placer acompañarlos en cada uno de los relatos. Nos veremos en un próximo video.